Hola, soy Sabina Lobato, directora de Empleo, Formación, Proyectos y Convenios de la Fundación ONCE. Llevo trabajando más de 15 años en la Fundación o bien en su grupo de empresas, y en la Fundación promovemos, nuestro fin principal es promover el empleo de las personas con discapacidad, la formación y también entornos accesibles desde el punto de vista de la accesibilidad universal. Y nuestra participación en este Congreso de Comprensión Lectora está enfocada a dar a conocer un recurso educativo gratuito que pretende precisamente fomentar en el ámbito escolar y familiar la sensibilización hacia la discapacidad y la valoración de la diversidad, ¿no? Bueno, pues primeramente empezaríamos hablando de cuál es el contexto en el que se plantea este recurso educativo, y hablando de ámbito escolar, pues hablaríamos del alumnado que está diagnosticado como necesidades educativas especiales en los centros. Estamos hablando de más de 165.000 alumnos, niños y niñas con discapacidades en edad escolar, y el 99% están escolarizados en centros públicos o sostenidos con fondos públicos, es decir, públicos o concertados financiados con fondos públicos. También resaltar que dentro de este alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, el 20% están en centros de educación especial, y esto es un indicativo de cómo nuestro país tiene un gap con la inclusión educativa total, ¿no? Es decir, que estos niños y niñas no están en centros ordinarios, sino que están en centros que de alguna manera atienden solo a necesidades educativas especiales o niños y niñas con discapacidad, ¿no? También indicar que desde la perspectiva de este recurso cuantificamos que los alumnos que podrían tener un beneficio del uso de este recurso, que son los que se concentran entre la etapa infantil y primaria, estamos hablando en torno al 48% del alumnado con necesidades educativas especiales, ¿vale? Y por último también indicar que en España la tasa de alumnado con necesidades educativas especiales detectada es de las más bajas de Europa, en torno al 2,3%. También para completar, por así decirlo, el contexto en el que se promueve este recurso y en relación con lo que tratamos de promover en la Fundación ONCE, que es el empleo, indicar que la tasa de empleo de personas con discapacidad en España está en un 25,7%. Esto es aproximadamente un poquito más de 1 cada 4 personas está trabajando, ¿vale? Comparado con la tasa de empleo de personas sin discapacidad, que es del 58%, vemos claro que hay un gap importante, ¿vale? ¿Qué pasa si ponemos el foco entre las personas que terminan determinados niveles de educación? Bueno, pues cuando se termina una educación primaria, por ejemplo, no, una educación secundaria, perdón, la tasa pasa de ese 25% a un 28%. Cuando pensamos en las personas que tienen una titulación universitaria, ese 25% sube a un 48%, ¿vale? Con lo cual, esto nos da una idea de la importancia de promover la mejora de los niveles educativos dentro del colectivo de personas con discapacidad. Y si hablamos de promover la mejora de los niveles educativos, hablamos de promover la inclusión educativa también, ¿no? y que puedan estudiar en entornos que sean propicios y adecuados para poder desarrollar todas sus capacidades. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que tratar de que existan medios y profesionales cualificados, pero también un entorno de sensibilización en el ámbito educativo que sea también propicio para que la persona pueda desarrollar todas sus capacidades, pensando, como pensamos en este proyecto, en el alumnado de las primeras etapas, ¿no? De infantil y primaria, que es a los que se dirige el recurso. Para complementar la visión un poco del entorno en el que estamos, no podemos dejar de lado también saber qué nos marca el ordenamiento jurídico, la legislación, ¿no? Entonces, la legislación de referencia para nosotros, para las personas con discapacidad, es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se promulgó en el año 2006 y que España fue uno de los primeros países en ratificar, con lo cual es una legislación que es de plena aplicación en España, incluso invocable ante los tribunales. ¿Qué se dice en esa convención con respecto a la educación? Bueno, pues el artículo 24 es el que está centrado en todo lo que tiene que ver con la educación.
como, por un lado, en primer lugar, el derecho a la educación para la persona y ese derecho para potenciar la capacidad, las capacidades, los talentos, la autonomía y propiciar también la participación social, ¿vale? Bueno, contempla muchas cuestiones, ¿no? Pero una de las cuestiones en las que pondríamos el foco también es, en el punto 4 de ese artículo se habla de la formación del profesorado en determinados aspectos relacionados con la discapacidad, pero también la formación y la sensibilización hacia lo que es la discapacidad y el uso de materiales y recursos que propicien esa sensibilización hacia la discapacidad, ¿no? Bien, esto es lo que es el ordenamiento jurídico. Tampoco queríamos dejar de lado hablar de la intervención temprana. Si la intervención temprana, que es un concepto que está plenamente asumido en el ámbito escolar, es importante para cualquier niño o niña, en el caso de los alumnos o niños y niñas con discapacidad es muchísimo más importante porque propicia el que se consiga un mayor grado de autonomía en la vida adulta. Todo lo que se pierde en intervención temprana, que como se sabe es de 0 a 6 años, es tiempo perdido que minora la autonomía que el niño o la niña va a conseguir de cara a su vida adulta, ¿no? Entonces, esta intervención temprana que propicia el desarrollo de funciones corporales, el desarrollo de la afectividad, la posibilidad de detectar algunas dificultades sobre las que intervenir, la socialización. También es importante pensar en cómo se puede aplicar la intervención temprana para fomentar los valores dentro de, en este caso, todo el alumnado, ¿no? Valores de tolerancia, valores de equidad, de justicia y también valores relacionados con la aceptación de lo diferente, de la diversidad y, por tanto, de la empatía, ¿no? Y de la posibilidad de valorar al diferente, ¿no? Esto, desde el punto de vista de la Fundación 11, nos hace que si esta intervención temprana se desarrolla en el ámbito escolar, a nosotros nos hace ganar terreno de algo que ya hacemos, que es sensibilizar en el ámbito laboral a personas que van a estar en una función de contratar o de hacer una gestión de recursos humanos y que nunca en su vida, desde pequeños, a lo mejor han tenido ningún contacto o ninguna información o no han conocido nunca una situación de discapacidad, que es difícil porque al menos en una de cada 5 familias se vive alguna situación de discapacidad según las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, importante que en la intervención temprana se utilicen también materiales y recursos para fomentar este tipo de valores, ¿no? que en el caso de las personas con discapacidad pues fomentan la inclusión y en todos los ámbitos, tanto en el escolar como posteriormente en la etapa adulta, ¿no? La Biblioteca Infantil de la Fundación 11 es un recurso educativo que desarrollamos en colaboración con 2 personas que se involucraron en el proyecto desde el principio, que son la autora de los cuentos y la ilustradora, Eva Latonda y Maru García, y que desde el principio comprendieron cuál era la finalidad que perseguíamos y qué es lo que se necesitaba para desarrollar este recurso, ¿no? No solamente escribir e ilustrar unos cuentos, sino cómo integrar el mensaje que queríamos integrar en estos cuentos, ¿no? Es un recurso que está en un formato web totalmente accesible y también que está traducido, porque bueno, ha seguido diferentes fases su desarrollo, ¿no? Está traducido también a las lenguas cooficiales y al inglés, con lo cual pues en los ámbitos educativos se puede trabajar pues también en las distintas comunidades autónomas que utilizan otra lengua en el aula, ¿no? Se compone de 6 cuentos, 6 cuentos que tienen personajes que son niños y niñas con distintas discapacidades y que cuentan en primera persona pues cómo es su vida, cuáles son sus sueños, qué es lo que quieren ser de mayores y de alguna manera cuáles son aquellas dificultades o aquellas peculiaridades que su discapacidad les supone en el día a día y cómo superan esas dificultades, ¿no? O incluso qué ventajas les aporta el tener determinadas discapacidades, ¿no? Por ejemplo, pues Aurora, que es una niña ciega que quiere ser locutora de radio, pues explica cómo tiene súper desarrollado el sentido del olfato, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera, los niños que utilizan, que pueden leer estos libros, pues tienen una posibilidad de entender de una manera muy cercana
contado por un niño con una discapacidad, que significa pues, ser ciego, ser sordo, tener una dificultad física o tener una discapacidad intelectual, ¿no? Como es el caso de Silvina Bailarina. ¿Qué más? Todos los cuentos tienen también en la primera página, antes del inicio del cuento, hay una pequeña explicación de lo que significa esa discapacidad, pues qué es la ceguera, qué es la espina bífida, qué es una discapacidad intelectual o el síndrome de Down. Está explicado en un lenguaje sencillo que el niño puede comprender. Y esto es básicamente lo que es el recurso educativo de la biblioteca infantil, que se llama Cuentos que contagian ilusión, y está disponible en una web, bibliotecainfantil.fundacion11.es. Este recurso, que es, como decíamos, está en una web, es un recurso totalmente gratuito, y el hecho de que esté en una web tiene también otro motivo, que es el hecho de que incorpora elementos de accesibilidad, de manera que puede ser leído o puede ser escuchado, porque está locutado, de manera que pues un niño o una niña sordo o un profesor, ciego, puede pues también escuchar el cuento, ¿no? Tic-tac, tic-tac. El tiempo pasa y esta lección no me entra. Tic-tac, tic-tac. Voy a jugar a las canicas. Me encantan las de colores chillones, pero le prometí a papá que acabaría a tiempo la tarea. Uf, el reloj no deja de dar vueltas. Recordar también que es un recurso que es totalmente gratuito y que se pone a disposición por parte de la Fundación 11 para todos aquellos padres o profesores que quieran incorporarlo a la actividad en el aula o a la lectura en casa para reforzar, pues, bueno, o fomentar los valores o el conocimiento de la discapacidad y fomentar el dialogar sobre situaciones cercanas o no tan cercanas que puedan existir en la familia o en el propio ámbito escolar. El recurso de nuestra biblioteca infantil se puede utilizar tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar. Es un recurso tecnológico, se puede utilizar de una manera individual para que el niño o la niña lea, o también de una forma colectiva, propiciando en el aula actividades comunitarias para fomentar, pues, el dialogar sobre determinadas situaciones, sobre todo cuando en ese aula pueda haber un niño con alguna dificultad, ¿no? y entender mejor, ¿no? esa realidad que se vive en ese aula concreta. Y también es importante el que, aparte de poder fomentar la lectura, también permite la adquisición de nuevo vocabulario. El vocabulario también es muy importante en esta actividad que desarrollamos en la Fundación 11, cómo se verbaliza las situaciones de discapacidad, ¿no? y a través de la lectura de los cuentos, pues los niños pueden asimilar mejor el hablar, por ejemplo, pues de una niña sorda, como es Rosalía, y no sordomuda, que es una terminología que está completamente obsoleta y que tiene ciertas connotaciones negativas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Aurora, que es una niña ciega y que ve los partidos de fútbol, que escucha con su abuelo en la radio, ¿no? Entonces se desmitifican también algunas cuestiones, como el hablar de que los ciegos ven, o el hablar de una persona sorda, ¿no? Que está completamente asumido en el entorno de la discapacidad, ¿no? Por eso también es importante el que se acerca a los niños el vocabulario que permite hablar de las situaciones de discapacidad, ¿no? y de normalizar las situaciones de discapacidad. El recurso permite, como decíamos, por tanto, fomentar la lectura, la adquisición de vocabulario. Al ser un recurso tecnológico también propicia el desarrollo también un poco de la competencia tecnológica, y luego, en la medida en que el tutor o el profesor sea capaz de entroncarlo con algún contenido curricular pues que pueda ser de interés, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito artístico, pues Silvina es bailarina, ¿no? Pues con el baile, con el ámbito artístico, con la práctica deportiva. Nacho Pista quiere ser tenista, ¿no? Pues también se propicia el que en determinadas asignaturas pues se pueda incorporar como un recurso más para el desarrollo del currículo de cada asignatura, ¿no? Por último, hacer un llamamiento, una
capítulo de recomendaciones o un poco cuál es nuestra propuesta desde la Fundación 11 en relación con este recurso. Recordar bueno, pues que de cara al profesorado, ¿no? que lo utilicen, que recordar que es un recurso que está en la web de Fundación 11, bibliotecainfantil.fundacion11.es, que lo trabajen, que lo utilicen en el aula, que se pierda el miedo a hablar de la discapacidad y que se apoyen en estos cuentos para propiciar ese diálogo y ese acercamiento a la discapacidad. Y después, en el caso concreto en que en el aula el profesor tenga un alumno con necesidad educativa especial, pues que también se propicie el hablar con ese alumno, incluso con la familia, y ver cómo incorporar el recurso para facilitar un entorno educativo más inclusivo para ese niño, para esa niña, ¿no? En cuanto a los mensajes a los padres en general, pues también que se acerquen a los cuentos, que los lean con los niños, que sean capaces de identificar situaciones de discapacidad en su entorno cercano. Recordemos que en 1 de cada 5 familias va a haber una situación de discapacidad más o menos cercana. Y para aquellos padres que tienen niños con necesidades educativas especiales, pues animarles a que conjuntamente con el centro animen a que se utilice esto como recurso, ¿no? y que pueda apoyarles en ese diálogo con el centro para propiciar un entorno más inclusivo y más favorable para que el niño con discapacidad esté mejor, ¿no? en su entorno y se entienda mejor su situación y sus necesidades, y el que es un niño como los demás, ¿no? como son los personajes de nuestros cuentos, y que la experiencia que tenemos de los niños que los han leído y que los han utilizado en actividades, al final acaban enamorando, ¿no? y los niños quieren volver a leer los cuentos, ¿no? O sea que es un recurso que creemos que es muy atractivo. En este sentido, bueno, pues tenemos que agradecer también el trabajo que hicimos con las autoras, porque yo creo que conseguimos conjuntamente, ¿no? desarrollar un producto muy interesante, muy atractivo, ¿no?